Bueno, ya falta un minuto para arrancar la entrevista con Andrés. Quiero decirles que tiene un currículum espectacular, tiene más de 35 años de experiencia en la industria, ha trabajado en su ciudad natal o en su país natal, Colombia, en varias constructoras o cementeras, ha trabajado en Estados Unidos, en México, en Monterrey, en el corporativo de Cemex, en Nicaragua, en Panamá. Hoy en día es country manager de Cemex Panamá. Él es ingeniero civil y arrancó como ingeniero de calidad. Ha ejercido todos los puestos de importancia en Cemex y bueno, es un honor para nosotros tenerte aquí, Andrés. Oli, ¿tú nos puedes ayudar, por favor, contando las reglas de la entrevista, por favor? Sí, claro. Oye, Andrés, de verdad, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos el espacio para compartir. Y bueno, las reglas son las siguientes. Todas las personas pues deben colocar su micrófono en mute y desactivar la cámara mientras estamos haciendo la entrevista. Pueden enviarnos sus preguntas a través del chat, nos chatean, nos escriben por ahí y luego pues nosotros le vamos a ir pasando poco a poco las preguntas, Andrés, mientras vamos intercalando con las que nosotros tenemos preparadas para él. Y bueno, Andrés, lo primero que quiero preguntarte es acerca del impacto real en la construcción con esta contingencia, porque hemos escuchado mucho, hemos leído mucho, pero queremos escuchar de ti, que lo vives de primera mano, ¿cuál fue el impacto real en la industria de la construcción con la contingencia? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, el impacto es relativo. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Creo que a todos nos cayó esto como un maldado de agua fría, ¿no? Comenzó con el rumor de que algo estaba pasando en China y que un posible virus, pero muy rápidamente nos llegó a Panamá y al mundo. ¿Qué hicimos nosotros rápidamente? Y creo que al igual que el gobierno de Panamá, que en eso actuó muy rápido, nos fondeamos de caja, ¿sí? A pesar de que la situación de la compañía es bastante sólida, lo que hicimos fue acudir a fuentes de financiación para garantizar que íbamos a tener suficiente dinero para poder honrar todos los compromisos que teníamos, tanto financieros, con nuestros trabajadores y con nuestros acreedores. Particularmente en Panamá, lo primero que nosotros hacemos es crear algo que le llamamos en CEMEX un equipo de rápida respuesta, que es un equipo multidisciplinario pequeño que es donde se concentran este tipo de decisiones. Nos fuimos a teletrabajo también, como creo que lo hicimos muchos de nosotros, y luego la siguiente decisión que yo recuerdo haber tomado, Oli y Fabricio, fue proteger a los vulnerables. Afortunadamente tenemos un esfuerzo muy grande en la salud de nuestra gente y en la seguridad. Teníamos identificados a aquellas personas que tenían sobrepeso, diabetes, y a ellos, a pesar de que estaban en las plantas de cemento, de concreto, de aditivos, de agregados, los mandamos a casa. Desarrollamos herramientas, una herramienta que se llama Health Check, a través del cual tú semanalmente debes reportar tu estado de salud, si sientes fiebre, si sientes ansiedad, y con esto pues nos garantizaba que nuestra gente estaba con mucho cuidado. ¿Qué pasó en estos momentos? Tú me preguntabas qué tan golpeada la industria. Pues al principio de la pandemia no sucedió mucho. Realmente todos los países seguimos trabajando de igual manera. ¿Cuándo empieza a complicarse todo? Cuando empiezan las cuarentenas. Y no solo las cuarentenas, sino ya los bloqueos o las parálisis de las industrias. Realmente ahí de lo que hemos visto, ¿no? Nosotros en CEMEX han habido como tres visiones diferentes, ¿no? Los gobernantes que dicen aquí no pasa nada y sigamos como si no pasara nada, primero la economía, ¿sí? Otros más moderados y otros más drásticos, como por ejemplo El Salvador, ¿no? Tal vez El Salvador ha sido uno de los países donde el presidente ha hecho un bloqueo total de la comunidad, de las industrias y todo. Y Panamá está un poco más inclinado hacia el extremo de haber suspendido totalmente las industrias. De los países donde tenemos presencia, yo creo que somos de los países más golpeados. En general, los países, los gobiernos han reconocido, han entendido que la construcción es esencial, ¿sí? Parten ahí de una cifra, el mundo de la construcción en el mundo, ¿sí? Es más o menos del 12 al 13% del Producto Interno Bruto mundial, significa.
En Panamá es más grande todavía, porque Panamá ha desarrollado mucho la construcción. Aquí podemos estar en el 17% del Producto Interno Bruto. Entonces, suspender de la noche a la mañana toda la construcción es parar la máquina del 17% del Producto Interno Bruto. Eso solo había pasado antes con la huelga del Suntrax en Panamá, que hubo una huelga que los que estamos en Panamá sabemos que fue que nos impactó muchísimo en el año 2018. Entonces, una vez protegimos a nuestros trabajadores y estábamos en medio del impacto, desarrollamos protocolos, 52 protocolos que los abrimos públicamente, ¿sí? Y el esfuerzo empezó a cambiar, a decir, bueno, ¿cómo reactivo la industria? ¿Cómo arranco de nuevo? Y este reinicio ha sido más fácil en unos países que en otros. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido sencillo? Porque la construcción es una suma de una serie de elementos en toda la cadena de valor, ¿no? Por ejemplo, desde las canteras que producen agregados de materiales, las cementeras que producen el cemento, las acereras del acero, y eso luego se comercializa, un albañil lo coloca, un constructor lo compra y lo instala. O sea, hay muchos elementos a lo largo de toda esa cadena de valor. Entonces, la principal preocupación que nosotros hemos tenido es cómo le garantizo o cómo le ayudo a las autoridades a tener tranquilidad de que toda esta cadena de valor está protegida y se rige por protocolos de bioseguridad. Es donde apoyamos a desarrollar los 52 protocolos que son públicos, que están en nuestro web y que muchas industrias las han utilizado. Esto fue lo primero que hicimos. Empezamos a trabajar mucho en la educación de nuestros proveedores y de nuestros clientes. Por ejemplo, con otras empresas hicimos webcasts con nuestros clientes ferreteros. En Panamá le decimos los chinitos, donde les enseñábamos los protocolos, se los explicábamos para que rápidamente los implementaran. Algunos gobiernos, como te comento, abrieron más rápido las industrias, sobre todo la infraestructura, que es una de las que pesa más en la industria de la construcción, y en Panamá decidieron abrir en principio las ventas solo online por las ferreterías. Y aquí nos encontramos con un reto muy grande, que es que los ferreteros pues no tienen esas habilidades de poner un sitio web para vender online. Entonces, pues les daba lo mismo. Podían abrir, pero no tenían demanda porque no sabían cómo vender, porque no podían abrir las puertas de sus sitios. Sí, y ahí Andrés nos estabas contando ayer que tú, bueno, todo como toda la empresa, comenzaron a idear estos proyectos de innovación, ¿no? En donde comenzaron a desarrollar o impulsar proyectos que de una forma como complementaran o estos productos, perdón, complementarios, pues se pudieran impulsar a través de esos minoristas, pues que no tenían acceso a tecnología para poder mantenerse en el negocio. Correcto, tenemos unas plataformas de innovación y ahí dimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ayudarles a ellos? Y desarrollamos rápidamente unos websites donde le llamamos tu ferretería a tu alcance, donde cualquier consumidor final, tú estás en tu casa, Fabricio, todos los que están aquí, entran a tu ferretería a tu alcance y te dice dónde queda la ferretería más cercana a tu casa, te contactamos con ella y te decimos qué necesitas. Contactamos con este ferretero y te brindamos todos los materiales de construcción que necesites para que él te los haga llegar a tu casa. Y nosotros velamos por ese servicio. Entonces fue una manera de llevarle demanda a nuestros clientes y llevarle una solución a nuestro consumidor final. Esto lo desarrollamos muy rápido. También ante la preocupación de las autoridades por la infección, nuestra área de innovación dijo, ¿y qué pasa si no utilizamos los camiones mezcladores de concreto, les echamos agua y jabón? Y en lugar de llevar concreto, pues llevan agua y jabón y limpiamos calles. Y pues dijimos, pues sí, fuimos donde el ministro de Industria y Comercio, fuimos donde el director de la Caja de Seguro Social, se lo ofrecimos, encantados, y hemos limpiado más de 80,000 metros cuadrados de hospitales, con agua y jabón dentro de las mezcladoras en lugar de concreto. Es una manera con nuestra filosofía, es cómo utilizo mis activos para ayudar en época de crisis. Yo tenía plataformas digitales, las pongo al servicio de nuestros clientes, ¿sí? Yo tengo fierros, camiones, ¿cómo los pongo al servicio de la comunidad? Entonces, todas estas fueron cosas que hemos ido lanzando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Sin embargo, pues no hemos logrado que la industria inicie, al menos en Panamá, siendo una industria esencial, que como te decía, el 17% del Producto Interno Bruto,
más de 140.000 trabajadores viven de la industria de la construcción. Entonces, sí estamos en una labor importante a través de las agremiaciones de lograr que el gobierno entienda que realmente la industria sí se puede construir de manera segura. La construcción en general son ambientes abiertos, ¿sí? Y si construyes en ambientes cerrados, son aislados, no son públicos. Entonces tú puedes construir de manera segura, y esos son los esfuerzos que hemos hecho, ¿no? Desarrollo de protocolos, soluciones para las autoridades, soluciones para nuestros clientes, y lo más importante, soluciones para nuestros empleados, y proteger a los empleados vulnerables, que son los que más nos preocupan. Oye, Andrés, fantástico, de verdad, se nota. Oye, nada más, te voy a hacer una pregunta que de repente puede sonar, pero mucha gente no conoce el tamaño de Cemex. Cemex, ¿en cuántos países del mundo está? ¿Es la cementera número qué del mundo? Yo lo último que supe de Cemex es, por ejemplo, que tuvieron, adquirieron empresas en España. Es decir, ¿Cemex está hoy en todo el mundo Sí, o dónde mira, está? estamos en más de 50 países en este momento. Cemex es una empresa que tiene más de nació en 1906, 120 y pico de años tiene. Es una empresa de origen mexicano, pero ya es una multinacional. Nuestro core business es el cemento, sin embargo nos hemos ido integrando verticalmente en negocio de concreto, de agregados, de aditivos para la producción de concretos. Construimos eventualmente obras de infraestructura en algunos países o casas, ¿sí? Tenemos más de 25.000 empleados a nivel mundial. Ese es un gigante de la construcción, es decir, ustedes son el verdadero termómetro de la economía del mundo, porque como tú bien dices, la construcción es uno de los eslabones más importantes que ha sido históricamente desde nuestros ancestros, desde la época cavernícola. La construcción es la construcción, y que va a ser ahorita el futuro la reactivación económica que estamos viviendo. Y una teoría, ya con esa conexión que tú tienes alrededor de 50 países, me imagino que hay países donde están atrás de la curva, otros países que están viviendo, como estamos nosotros viviendo en esta región de Latinoamérica, el tema del COVID, y otros que ya están saliendo. ¿Qué medidas están tomando esos que ya están saliendo? ¿Qué está pasando con la construcción en esos países que ya están? Mira, en esos países la construcción muchas veces, en algunos nunca paró, como Estados Unidos, ¿sí? Y algunos europeos, nunca sucedió nada. Se adoptaron muy rápidamente protocolos de bioseguridad, ¿sí? Y la preocupación que hay en este momento es una segunda ola. Efectivamente, sí, aparentemente, después de esta ola que nosotros estamos viviendo en Panamá y en Latinoamérica, el pico en este momento, es decir, países como Panamá, como Colombia, Costa Rica, que no había sufrido nada, está en un pico muy violento, Guatemala, ¿sí? República Dominicana, estamos en el pico. Lo que ha sucedido en los países es que sí viene una segunda ola más leve, pero quiere decir que no nos podemos confiar. Pero me encantaría tomar unas palabras que tú dijiste que dijiste que la construcción cavernícola. La realidad es que de cara al futuro, ¿sí, Fabricio? Sí, yo creo que el COVID puede ser que acelere muchos cambios, porque es curioso, y yo no sé si algunos de nuestros oyentes tienen parientes, abuelos, papás que se han dedicado a la construcción, pero en general la construcción no ha cambiado en los últimos años. Yo me atrevería a decir que en 70 años no ha cambiado nada. Tú ahora me decías, Andrés, yo estoy sorprendido que llevas 30 años en esto. La verdad es que a veces no sé si es verdad, pero cuando salí de la universidad se construía de una manera y hoy se construye igualito, ¿sí? Y comparativamente con otras industrias, la que menos ha evolucionado. Comparativamente, esta industria ha evolucionado bien poquito, ¿sí? Bien poquito, por decir nada. Prácticamente la productividad no ha mejorado más del 1%, y siendo una industria que es tan importante en el Producto Interno Bruto del país. Entonces, yo sí creo que el COVID, acompañado del cambio climático, va a traer cambios fundamentales en la industria de la construcción. Empezando por temas como, bueno, primero, ¿por qué no ha evolucionado? Sí, yo he estado revisando, y no ha evolucionado porque somos una industria muy cíclica. ¿Sí? Siempre, y tú y yo que hemos hablado en varias ocasiones, no, pues esto siempre trae ciclos buenos y ciclos malos, y ya sabemos vivir así. El problema es que cuando tú aprendes a vivir en ciclos buenos y ciclos malos,
Lo que sucede es que nunca haces inversiones de capital importantes, porque pues nunca te alcanza el retorno de la inversión para el ciclo bueno, entonces haces inversioncitas. O te vas mucho hacia terceros que te den ciertos servicios y productos. Entonces, esto hace la industria muy poco eficiente. Todos los que hemos construido, y tú vas a hacer una reparación en tu casa, que el electricista, que el plomero, que el que pone el bloque, que si es a más de 2 metros, entonces hace que la industria realmente sea poco eficiente en toda su cadena de valor. El COVID nos va a obligar a ambientes mucho más controlados, a construcciones mucho más controladas, y para ello tienes que tener mucho más control de la cadena de valor. Más Entonces, organización y sincronización. Más Y, organización. y eso que nos mencionas, Andrés, supongo que ustedes evidentemente con toda la experiencia que tienen lo han notado, y es por eso que han lanzado este Startup Construction Competition, ¿no? Que dicen, bueno, vamos, y aprovecho para la gente, creo que hasta el 26 de julio hay chance de inscribirse en esta dinámica que ustedes están impulsando, en donde están buscando la pieza que falta. De hecho, me encantó esa forma de plantearlo, es que la pieza que falta eres tú, en función a cómo vamos a evolucionar o cómo vamos a modernizar de alguna forma toda esta industria de la construcción, que como bien me estás diciendo, pues no ha tenido mayor evolución, y ayer conversábamos, necesitamos hacerlo porque a nivel de, no solamente a nivel de la parte constructiva, materiales, sino también en la parte de los espacios, ¿no? O sea, la innovación a nivel del desarrollador, que va a tener que cambiar los espacios o la forma de diseñar estos espacios, y también, pues, incluso todo el uso que se le va a dar a estos espacios, las casas que se van a construir. Ayer conversábamos acerca de que muy probablemente en adelante le vamos a dar más valor a un espacio donde tú puedas tener tu oficina, tu espacio de hacer ejercicio, tu espacio para estar cómodo, y viene una evolución en todo esto, ¿no? Sí, correcto. Mira, para ir por partes, nos metimos en un proyecto, digamos, de esas inversiones de riesgo que llamamos Cemex Ventures, que básicamente es un capítulo de la empresa que se dedica solo a mirar hacia el futuro, hacia dónde va la industria de la construcción. Y dentro de esto estamos haciendo varios concursos, invitamos a muchos startups que nos digan, son muchachos jóvenes, innovadores, que nos digan o que concursen de hacia dónde ven que va la construcción, en materiales, en sistemas constructivos, en métodos innovadores, y te encuentras sorpresas. Tengo una anécdota de las ineficiencias de la cadena de valor que hoy en día es la construcción. Uno de estos muchachos, un grupo que le encontramos, que nos asociamos con ellos, diseñaron un sistema que tú sabes que, bueno, los que son ingenieros hacen la cimentación de los edificios, ¿no? Haciendo los pilotes y todo eso. Eso, haces tú el diseño y empiezas a construir, y un diseñador te dice, mira, necesitas tanto acero, tanto concreto. Ellos diseñaron un sistema que te dice en tiempo real las necesidades del siguiente pilote o la siguiente fase de tu construcción. Eso quiere decir que puedes optimizar el uso de materiales de construcción. Entonces nosotros dijimos, eso está perfecto para Panamá, donde se hacen esas torres gigantes espectaculares. Vamos a implementarlo en Panamá. Pues es imposible, literalmente es imposible. Uno, porque el desarrollador ya contrató el edificio. Y él dice, a mí me van a cobrar lo mismo si le ahorras al constructor o no le ahorras. El constructor dice, hombre, Andrés, o Cemex, si yo voy a hacer un cambio en la estructura, tengo que informar a las autoridades. Para que las autoridades me respondan sobre un cambio en la estructura, porque el suelo es mejor o por lo que sea, pueden pasar años. Entonces yo mejor me quedo quieto y no economizo ni nada, sino lo hago de esta manera. Y así te encuentras con muchos obstáculos, ¿no? A la hora de querer mejorar la cadena de valor. Entonces, nuestra industria de la construcción hoy por hoy es muy ineficiente porque está muy fragmentada, ¿sí? Y el COVID va a traer una presión en costos muy altas, es decir, el gobierno de Panamá, todos los gobiernos van a tener que invertir en infraestructura, pero la presión de costos es muy alta, ¿sí? Los salarios seguramente van a disminuir de muchos de nosotros, pero ya no vas a poder comprar casos de apartamentos de 100,000, de 80,000, de 90,000, todo va a tener que bajar de costo. Entonces tienes que hacer más eficiente la cadena de valor, y para hacer más eficiente la cadena de valor y menos cíclica, pues tenemos que ir a un tipo de construcción diferente, más modular, ambientes más controlados,
Nosotros parte de lo que estamos haciendo con Cemex Ventures, por ejemplo, es como los carros. Estamos en un sistema como de carros. Tú has visto que los carros hoy en día, el chasis de la Cayenne es el mismo que el de la Volkswagen Touareg, es decir, los carros hoy comparten una cantidad de partes que uno no se imagina, los airbags, las sillas, los rieles, el alambrado, los arneses, los comparten, uno ni se da cuenta, porque lo que cambia es el look and feel. Entonces, sí, El valor está en el diseño. Sí creemos que la construcción va a ir hacia allá, o sea, donde yo vivo hay unas torres gigantescas, todas igualitas pero diferentes, diseñadas diferentes, con diseñadores diferentes y todo recalculado 14 veces. Y tú dices, ¿por qué no haces una sola torre y le cambias solo la fachada? La misma estructura, es el mismo suelo, la haces igualita, ¿sí? Prefabricas, vienes, la ensamblas y le cambias solo la fachada. Entonces, eso hace mucho más eficiente el sistema constructivo. Y como los hospitales que hicieron los chinos ahora para el COVID. Entonces, esa rapidez y esa mayor preensamblaje, ¿sí? Es lo que va a ir, ¿no? Las cabinas de los cruceros, ¿no? Realmente las cabinas las haces en un lugar con puertas, ventanas, grifería, electricidad, las llegas y la montas en el crucero y ya quedó, ¿sí? Entonces, yo sí creo que eso puede ser una evolución, o yo veo hacia allá la evolución en la construcción. Luego, ¿quién va a ganar? El que domine la cadena de valor. Y la cadena de valor no solo se va a dominar con capital, sino con la digitalización. Es decir, a través de la digitalización tú vas a lograr coordinar una cantidad de ingredientes a lo largo de la cadena de valor, que es donde yo creo que va a ser el acelerador que le va a meter a la construcción todo esto que nos está pasando. O sea, cambios nada de lo que yo estoy diciendo es nuevo, nada, pero creo que esto va a meterle un acelerador a la transformación de la industria de la construcción. Definitivamente, y ustedes son un eslabón de esa industria, pero ahí también encontramos arquitectos, promotores, los constructores, las tiendas de las ferreterías al por menor y al por mayor, los diferentes canales logísticos. Es un engranaje de toda la industria en general. Y yo veo mucho, o inclusive de lo que acabas de mencionar, que Cemex y empresas como Cemex sí están invirtiendo en innovar. Tienes Cemex Go, tienes esta iniciativa para emprendimientos, pero ¿qué le recomiendas ahorita a los promotores que siento que muchos de ellos efectivamente están pasando una crisis, pero también no solamente una crisis financiera, también una crisis en el sentido que no saben qué hacer, no saben, sienten que ya están perdidos? Creo que efectivamente ahorita la demanda está restringida, pero como bien dijiste, van a surgir nuevas oportunidades. Todo el mundo va a cambiar o va a requerir probablemente migrar de un tipo de oficina a otro tipo de oficinas, o tu mismo hogar, cambiar, hacer cambios. Es decir, siempre habrán oportunidades, nada más que en este momento probablemente no van a ser las mismas que antes. Sí, mira, Desde tu punto de vista para esa parte de la cadena, ¿qué sugieres en este momento para mira, ellos? no es un secreto que Panamá está pasando por un momento difícil que venía desde antes del COVID, pero sí, no es ahora por el COVID, venía prácticamente desde el final del 2017, la huelga del Suntrax detonó mucho de esto. Entonces, eso va a requerir cambios en Panamá, pero hay otra realidad que no podemos perder de vista. Panamá tiene una capacidad, una estructura de país, una posición logística en el globo que le da un valor grandísimo, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer dos cosas, o ponernos a llorar o ver qué podemos hacer para impulsar el país, ¿sí? Entonces, yo sí veo el potencial turístico, la logística de Panamá hace que su potencial turístico sea gigantesco. Eso le da un espacio a los desarrolladores gigantes. ¿Que están pasando ahorita por un mal momento? Sí. ¿Que hay un sobreinventario? También. Pero tenemos que plantear esquemas mucho más flexibles, ¿sí? Y espacios mucho más flexibles para las nuevas generaciones. De repente, tú ya no vas a poder vender, yo estoy pensando en borrador, no soy desarrollador, pero una casa que la compre una familia, una casa que la disfrute un grupo de familias, ¿sí? Y que si ya no puedes comprar una casa en la playa, pues sepas que te puedes quedar 3 días, o que esa casa es tuya por 3 días, ¿sí? Espacios más flexibles. Los constructores de oficinas, hay inventario
en este país de oficinas como para 10 años. Bueno, pues habrá que transformar esos espacios, porque además post-COVID, no sé qué va a pasar con los espacios de oficinas, pero seguramente vamos a tener que pensar algo diferente que hacer con ellos. Hay que dar la vuelta. Pero que Panamá es un imán, es un atractivo para la inversión extranjera, es un hecho. Entonces, yo creo que son tiempos difíciles, sí, pero que hay una salida clara. Yo veo luz al final del túnel, como dicen. No veo que sea algo que no sea inalcanzable. Financieramente hay acceso a capital en este país, pero creo que es un poquito transformar lo que tenemos para encontrarle salida, y estoy seguro que la encontramos. En cuanto a la cadena de valor, como tú decías, pues hay que buscar desfragmentarla para cada vez construir de una manera más eficiente. Y trabajar con los gobiernos, es decir, lo decía Felipe Charman, pues los que no son de Panamá, es un economista muy importante en Panamá. Tenemos que cambiar ciertas formas, ciertas leyes en el gobierno, en el Estado, ¿no? Hay que transformarse. La ineficiencia de nuestra mano de obra es demasiado alta y hace muy costosa la industria de la construcción. Esto es algo que no es fácil conversarlo con los sindicatos, y para un político más difícil. Yo, como no soy político, puedo decirlo abiertamente, pero si no transformamos nuestra manera de negociar y de trabajar con los sindicatos, pues va a ser difícil hacer que ese 17% del Producto Interno Bruto sea tan importante como es hoy. Es mi opinión. Y en línea con lo que nos estás comentando, Andrés, ¿cómo ves el panorama en la región, no? Por todo el mundo está bastante impaciente con respecto, ahorita estamos en cuarentena, pero ¿cuándo vamos a empezar a reactivar? O sea, la pregunta de muchas de las personas es, ¿para cuándo vamos a reactivar? ¿Para cuándo vamos a volver a la nueva normalidad? Que en México, en teoría, pues ya estamos en nueva normalidad. Ya nosotros en México lo vivimos totalmente. Nosotros pasamos el inicio de la pandemia y ahorita estamos en la nueva normalidad, que se siente igual, se siente tan igual como hace 2 meses. Evidentemente no en números de casos, y esos van a seguir subiendo, y eso lo tengo súper claro, pero la nueva normalidad, ¿cuál va a ser? O sea, a nivel, ¿cómo pinta el panorama para la industria? Mira, ¿Cuándo crees tú que va a empezar a reactivarse? Pues ayer con Fabricio y pensamos diferente. Yo creo que nunca vamos a regresar a nuestra normalidad anterior. Creo que el mundo sí se va a transformar. Industrias completas como la aviación, los cruceros, la educación, por ejemplo, es otra industria que va a sufrir una transformación importante. Entonces, no vamos a regresar. Nosotros tenemos en nuestra mente, Oli, que queremos regresar a eso que vivíamos antes, ¿no? Y yo sí creo que la forma como nosotros vivíamos hasta el COVID va a ser antes del COVID y después del COVID. Creo que eso sí va a transformar de manera importante nuestra forma de trabajar. Una realidad es esto que estamos haciendo hoy, ¿sí? El Zoom. Bueno, no estamos por Zoom, estamos por Google. Por Meet. Por Meet. Pero esto hasta hace 5 meses era muy difícil. Nadie ni quería entrar. Qué pereza. Querías ir. Bueno, tú me lo dijiste. ¿Sí? Me lo dijiste ayer. Jamás admitiría consultores que me dijeran que me iban a asesorar por internet. Y hoy no tengo problema alguno. Exactamente. En ese mes hemos trabajado mucho con consultores y que te dijeran, mira, mi tarifa vale tanto, pero si no viajo vale tanto. Hoy en día ya te acostumbraste que no tienes que viajar. ¿Sí? Nosotros en CEPES hacemos reuniones de 7, 10, 14, 15 países todos los días. Nos gastábamos, imagínate, aviones, tiempo, hoteles, además la cena por la noche, el vinito, al día siguiente estabas crudo, regresarte a la casa. ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Y hoy en día la cadena de valor se hizo más eficiente y eso finalmente se tiene que ver transferida en menos costos, ¿sí? Y por lo tanto la construcción se tiene que ver beneficiada en menos costo también. Entonces, eso es, partecilla de ellas es que, digo yo, que son claves para hacer más eficiente toda nuestra cadena de valor. La construcción no es fácil, como lo decías, Fabricio, porque entran muchos jugadores, desde el Estado, las reglas, las leyes, comenzando por ahí, ¿sí? Y todos los jugadores, el diseñador, el arquitecto, y más la cultura nuestra, que queremos que todo sea, o sea, tú quieres tu casa en particular para ti, que tiene que ser de una manera, tu vecino quiere otra. Entonces, son todos trajes a la medida que la hacen costosa.
Entonces, ante tu pregunta, Oli, para ser concreto, ¿no vamos a regresar a la nueva normalidad? Yo, la verdad, creo que no la vamos a volver a ver en muchos años. Oye, Andrés, y ahorita que hablaste de cultura, voy a cambiar un poquito el giro. Eh, y dices que no vamos a volver a la normalidad. Yo creo que en el mediano plazo sí vamos a volver a cierta normalidad. Obviamente nunca va a ser como antes, pero sí. La manzana a la discordia ayer. ¿Volvemos o no volvemos? Exactamente. Pero lo que te iba a decir es, hablando del tema de cultura ya no tanto como en la industria en sí, sino que hoy en día, tanto a nivel personal y con tus equipos de gerentes o hacia tus proveedores o clientes, ¿qué facultades debe tener un líder, un emprendedor, un empresario para afrontar crisis como esta? O sea, ¿tú qué les recomiendas? Porque hablamos de resiliencia, hablamos de gente con visión, positivismo. ¿Cuáles son las características que tú crees que ahorita son importantísimas para los empresarios? Que tú recomendarías. Mira, un empresario ahorita debe tener esto, esto y esto, porque lo que viene es duro, pero lo que viene es mejor, no sé. Mira, yo creo que es fundamental tener un propósito, ¿no? Que no necesariamente el propósito tiene que ser hacer dinero. Entonces, cuando tú tienes un propósito en tu empresa, ya sea satisfacción del cliente, el bienestar de tus empleados, el bienestar de la sociedad, te va mejor, ¿sí? Cuando dice mi único propósito es hacer dinero, es cortoplacista y muy seguramente una situación de estas te va a desesperar. En Cemex, por ejemplo, te lo digo por experiencia porque he de reconocer que admiro la compañía en que trabajo. Nuestro CEO nos dijo dos cosas. Mi propósito es nuestra gente, la seguridad y la salud, ¿sí? Y nos dijo, nosotros no vamos a suspender un solo trabajador. Nosotros, orgullosamente te puedo decir que en Panamá, hasta la fecha, no hemos suspendido un solo trabajador. Tú sabes que la suspensión de contratos, no sé, Oli, si en México no se usa tanto esa figura, pero en Panamá todos la conocemos, fue suspender los contratos. Nosotros no hemos suspendido un solo contrato. ¿Por qué? Porque era nuestra prioridad. Lo veíamos como nuestro propósito era proteger a nuestra gente, tanto en la seguridad industrial como en la seguridad, como en la parte de salud. En la medida que tú tengas un propósito y seas fiel a ese propósito y tengas la capacidad de respirar hasta 10 y no tomar decisiones con las vísceras, como digo yo, creo que puedes ser un buen líder. Si son épocas difíciles, ha habido que salir a buscar alternativas, ingeniarse cambios, pero si mantienes esos dos. Mira que yo nunca hubiera pensado que por ahí iba tu respuesta y de verdad tienes razón. O sea, si uno tiene un propósito y la pasión por lo que tú haces, el dinero te alcanza. Después, o sea, no hay que perseguir el dólar, hay que perseguir tu propósito y después con lo que construyas te va a alcanzar el dinero. Esto es 100% alineado contigo y aparte muy bonita la respuesta. Sí, me encantó esa respuesta. O sea, y sabes que hoy yo estoy muy segura de que muchas empresas están batallando porque precisamente no cuentan con ese propósito. Entonces no saben hacia dónde apuntar las estrategias, hacia ahorrarse dinero, si hacia operar, si hacia la seguridad, hacia dónde. Y yo creo que lo que mencionas es contundente. La verdad es que mientras más claro tengamos el propósito, pues mejor nos van a salir las estrategias y más acertadas van a ser las decisiones. Y en línea con eso que estamos conversando, cuando se da todo este tema de la contingencia, Andrés, ¿cuál fue el reto para ti a la hora de, ok, cuarentena, pero tenemos que seguir operando? ¿Cuál fue el reto del home office que tuviste que afrontar? No sé, puede ser desde operativo, emocional de la gente, incertidumbre, que la gente, sabes, yo creo que muchas personas han estado viviendo mucha incertidumbre de, bueno, ahorita estoy aquí, pero luego no sé qué va a pasar, o tecnológico. ¿Qué retos afrontaste? Mira, dos retos. La parte de home office, ¿sí? O el teletrabajo, nos trajo como reto el más rápido y el más bobo que le dan es la conectividad, ¿sí? Cómo tener a nuestra gente conectada. Y nos llamó la atención, no controlábamos esa cifra, pero muchos de nuestros colaboradores no tenían internet, no tenían acceso a internet y nos sorprendió.
trabajadores que ganan bien, pero muchos no tenían. Entonces, correr para colocarles internet y facilitarles la vida en el trabajo en casa. Hemos hecho cosas, por ejemplo, la solicitud de ellos de que se pueden llevar el mobiliario de la oficina a la casa. Entonces se han llevado las sillas, se han llevado las computadoras algunos. Hay un protocolo que tenemos, pero le hemos facilitado el trabajo en casa. El otro reto más importante es entender y conocer su estado de salud, ¿sí? ¿Cómo estaban y cómo está su familia? Desarrollamos una app muy rápidamente que se llama Health Check, y entonces tú tienes que llenar el Health Check y le hacemos seguimiento al Health Check donde tú dices cómo estoy, cómo me he sentido, si he tenido fiebre, y todo queda registrado en nuestras bases de datos y le estamos haciendo tracking. Pero si tienes ansiedad, tú puedes registrar ahí, tengo ansiedad, ¿sí? Y automáticamente un doctor, que hemos contratado un servicio, llama a la persona y dice cómo te sientes, en qué te ayudo, ¿sí? Y trabajamos la parte de ansiedad. Eso fue uno de los retos. El reto más importante es cuando arranca la fábrica a trabajar, que estamos en una situación complicada porque nos dicen, la industria puede arrancar, pero no hay demanda. Entonces estamos como en la mitad, ¿no? La construcción parada, pero como es una industria, pues puede trabajar. Entonces encendimos nuestra planta, nuestro horno, y el reto ahí es controlar el virus. Hemos cambiado la forma de trabajar completamente. La primera decisión que dijimos es, nadie puede ir a trabajar sin hacerse la prueba serológica. Entonces, todas las personas de CEMEX que están trabajando en alguna planta han hecho la prueba serológica, 100%. Hemos hecho más de 250 pruebas serológicas. Y lo segundo es, tenemos a nuestros trabajadores trabajando por células. O sea, es decir, le llamamos células, es que no hay grupos de más de 3. Y ese grupo no se puede juntar con otro grupo jamás. De tal manera que si a uno sale positivo, los 3 se van de cuarentena y hasta que no pase la cuarentena no pueden regresar, y con eso logramos la operatividad. Tú sabes que el proceso del cemento son 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 360 días al año. Una crisis de COVID en nuestra planta, pues significa millones de dólares. No podemos correr el riesgo, porque además no podríamos ni apagar el horno. Eso no se puede apagar de la noche a la mañana, requiere 72 horas apagándose de una manera muy controlada. Entonces creo que... No, y el personal calificado que debe estar ahí, o sea que tampoco es que puedes venir y poner a otra persona en ciertas posiciones estratégicas, lo difícil que es eso, ¿no? Correcto, entonces las células, pruebas serológicas, hoy en día yo te puedo decir casi que por hora si hay algún positivo, cuántos tenemos en cuarentena, cómo están las personas que son vulnerables, qué están haciendo, y estamos en contacto con ellos permanentemente. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que toda la industria de la construcción, toda la cadena, actúe de manera similar y responsable. Porque yo no saco nada haciéndolo como industria cementera. Yo necesito que el constructor, que el ferretero, que todos hagan lo mismo para poder asegurar que la industria de la construcción es una industria segura. Perdón, Fabricio, te interrumpí. No, al contrario. Lo que te iba a decir es que, y le iba a pedir a Tato, Valentina, que si me pueden ayudar montando la página de CEMEX, porque yo creo que parte de lo que mencionas ahorita de esta iniciativa que hiciste, eso es lo que se llama innovación, porque montar células, montar un sistema de rastreo de la salud de tus colaboradores. Yo te iba a preguntar de tu página, por ejemplo, CEMEX Go. ¿Qué es CEMEX Go? ¿Es algo que es un canal digital que tú abriste por la pandemia, o es algo que ustedes ya venían trabajando? Por lo que veo es que CEMEX tiene mucho dentro de sus valores el tema de la innovación. Sí, mira, nosotros tomamos la decisión estratégica hace ya unos 3 o 4 años de volcarnos hacia el cliente, ¿sí? Y colocar el cliente en el centro de la organización. Y cuando pones al cliente en el centro de la organización, aparecen las herramientas digitales como algo clave para brindarle servicio al cliente. Entonces, a través de CEMEX Go tú puedes cotizar productos en CEMEX, puedes hacer pedidos, puedes pagar, puedes hacer el tracking a los camiones. Entonces puedes saber dónde viene mi camión de cemento, dónde viene mi camión de concreto. Total digitalizado el canal, entonces, desde el pedido hasta la entrega. Total digitalizado. Y un reto que tuvimos ahora, y que me preguntaba Oli, es que cuando arranca, nosotros ya desaparecimos los papeles, ¿sí? O sea, ya entramos
proyecto de facturación electrónica con el gobierno, y entonces ya no mandamos facturas físicas, sino todas son en digitales. Y las remisiones de que cuando llega el camión a la obra, la firma, la persona en obra la firma digitalmente en el celular del conductor del camión, ya sea un transportista o ya sea un conductor de revolvedora. Es decir, que optimizaste todo el proceso y eliminaste todos los tiempos administrativos y muertos. Correcto. Y optimizamos internamente nuestra cadena. ¿Qué reto tuvimos? Imagínate que cuando llegamos a la obra, pues los operadores de la obra no querían tocar el celular del conductor, porque el celular era un medio de contacto. Bueno, afortunadamente reaccionamos muy rápido y desarrollamos una app que automáticamente un celular le pasa al otro la remisión, y en la obra firman la remisión en el celular de la obra o en el computador de la obra. O sea, ya no tienen que firmar. Y automáticamente el mismo conductor va viendo cómo le van firmando. Entonces, esto fue una de las... tenemos una cosa que llamamos Scrum Teams. Un Scrum Team se le pasó, que están en Monterrey. Cuando quiera solicitarlos, es un proyecto bien interesante de cómo, usando algunas innovaciones de IBM que hemos adaptado, hemos desarrollado. Entonces, ante un requerimiento tan rápido, le dan una solución muy rápido digitalmente. Entonces, desarrollamos, este Scrum Team desarrolló la funcionalidad, y en términos de una semana, porque aquí todo ha sido muy rápido, ¿no? Ya las personas podían firmar en la obra. Eso es uno de los retos que tuvimos. Fantástico. Sí. Fantástico. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar contigo en ese proceso, y de verdad que la visión de Cemex es fantástica. Pero esto es interesante compartirlo, porque mira, veníamos con Cemex Go con la digitalización y ahí va, y un cliente dice, no, a mí sígame mandándome la factura física, a mí me gusta así, a mí me gusta digital, a mí física, yo quiero firmar, me encanta gastar la pluma y firmar, pero el COVID detonó, aceleró todo el proceso, ¿sí? Si antes teníamos una penetración del 40%, hoy estamos en el 98% de penetración. Hoy ya nadie te discute que no le mandes una factura física, si es que el papel es una fuente de contagio de COVID. Es decir, fue tu mejor publicista. Bueno, por ahí la otra vez lo comentábamos, y es que nuestro acelerador de transformación digital fue el COVID. No fue una estrategia planificada de una empresa, sino el COVID aceleró la transformación digital, y no la va a parar nadie. Y aterrizándolo a la construcción, yo me pregunto, si yo fuera un muchacho, un chavalo, estoy recién casado, voy a buscar un apartamento, una casa, ya la veo diferente, ¿sí? ¿Dónde me voy a sentar? ¿Dónde voy a tener el computador? ¿Dónde voy a tener mi lugar para cuando tenga que trabajar en casa? De pronto antes no lo veíamos así, ¿sí? Y si no puedo hacer ejercicio afuera, ¿cómo me hago una casa que sea lo suficientemente flexible a que si esto cambia? ¿Sí? Entonces, creo que los constructores y nosotros tenemos que diseñarnos a sistemas mucho más flexibles y adaptables a nuevos cambios, porque hoy es el COVID, mañana puede ser otra cosa, mañana puede ser el aire, ¿sí? No sabemos qué pueda pasar mañana. Entonces, el COVID sí creo que nos está trayendo muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, y nos está forzando a estar más cerca de nuestros consumidores, y en particular a ser más ágiles en la toma de decisiones y a implementar más rápido. Antes le pedíamos permiso hasta todo el mundo para ejecutar algo, y hoy en día en todas las empresas estoy seguro que estamos siendo mucho más ágiles en la toma de decisiones y en la ejecución. Sí, y eso que dices es muy cierto. El COVID nos está enseñando qué tan ágiles podemos ser cuando estamos bajo una situación como esta, ¿no? Que requiere respuestas rápidas y que requiere cambio constante en las decisiones. En este momento vamos a comenzar a abrir el espacio para que las personas a través del chat nos comiencen a enviar sus preguntas, para empezar a hacerlas. Andrés, nos las escriben y nosotros pues nos las van pasando para nosotros hacerlas, Andrés. Así que los invito a que por favor cualquier duda que quieran aclarar con Andrés, cualquier pregunta que le quieran hacer, está abierto el chat para eso. Y vamos a comenzar con la primera, que es de Ángel Carreiro, que nos comenta:
Quería realizar una consulta con respecto a la responsabilidad social de Cemex en Panamá. ¿Qué hacen y qué están haciendo a nivel de Panamá y se invierten en innovación que ayude a emprendimientos involucrados con el sector de construcción? Si hay forma de realizar una propuesta y cómo se podría presentar. Creo que a lo largo de la entrevista lo has ido como soltando, pero pues para concretarle a Ángel su respuesta, si nos puedes decir, Andrés, porfa. Sí, Ángel, para responderte de maneras, la responsabilidad social tal vez es uno de nuestros pilares, ¿sí? Le llamamos sostenibilidad. Y tenemos diferentes, lo partimos, digamos, en diferentes partes. La primera es la parte ambiental, ¿sí? Que es supremamente importante para nosotros. Uno, somos muy cuidadosos del medio ambiente y tenemos unas metas clarísimas de reducción de la huella de carbono. De por sí tenemos una meta de reducir nuestra huella de carbono en el 35% para el año 2030 y llegar a cero, a carbono cero en el negocio del concreto en el año 2050. Y para eso ya estamos tomando acciones importantes en la elaboración de cemento como en la elaboración de concreto. Son metas que nos hemos plantado como compañía. La otra fase importante son las comunidades. Con las comunidades trabajamos muy cerca a nuestras comunidades. Por ejemplo, algo que no mencioné de las acciones del COVID es que les hemos enseñado a las mujeres alrededor de nuestras operaciones a coser, a muchas manualidades, a montar negocios. Pues rápidamente les montamos un negocio de hacer mascarillas, ¿sí? Y hoy estas señoras han producido más de 15,000 mascarillas que han vendido en la comunidad, que han vendido a las autoridades, que nosotros les hemos comprado. Entonces, es una manera de valor compartido. Yo les enseño a ellos y ellas nos dan un valor a nosotros. Entonces, es un brazo muy fuerte para nosotros. Y por otro lado, de responsabilidad social, la equidad de género, ¿no? Es algo por lo que velamos, no solo equidad de género, sino equidad, mucho tipo de equidad, de raza, de género, de todo esto, pero es un pilar también bien importante para nosotros. Tenemos unas metas muy claras de posicionamiento, en principio, de la mujer dentro de nuestra organización. Yo te podría decir que en el edificio corporativo hoy hay más mujeres que hombres, pero nuestro siguiente reto es cómo a las áreas operativas también seguimos integrando mujeres mecánicas, mujeres eléctricas. Para eso les hemos montado talleres de formación en las comunidades para desarrollar la mujer como una fuente de ingreso, o sea, en la familia. Somos muy creyentes en eso. En cuanto a innovación, que era la segunda parte de tu pregunta, mira, está mi correo, andres.jimenez@cemex.com, o a través de la página de Cemex te puedes meter a la plataforma de innovación y ahí te pone en contacto directamente con los responsables. Fantástico, Andrés. Hay otra pregunta que nos dice Mabel. Andrés, ¿puedes hablar más a detalle de la importancia de tener un equipo de rápida respuesta? ¿Cómo está conformado? ¿Tienen comité de salud ocupacional o brigada de salud ocupacional? Sí, bueno, el equipo de rápida respuesta es una figura que existe en Cemex ante las crisis. En el pasado nos sucedían crisis y mientras nos organizábamos, pasaban días, que ya eran tarde. Entonces, ante cualquier crisis se arma rápidamente un equipo de rápida respuesta, que además, gracias a la tecnología, es mucho más fácil hoy porque abres un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y entonces, muy rápidamente, en cuestión de horas, armamos un equipo de rápida respuesta que tiene que ser un equipo multidisciplinario con un líder. Y sobre ese líder, que no tengo que ser yo, ni tiene que ser un director de la compañía, puede ser la persona que más sepa en ese tema, lo decide el equipo y dice, tú eres el coordinador del equipo de rápida respuesta, y a través de él se trabajan todos los comunicados, todas las decisiones, él convoca al comité. Son equipos pequeños y multidisciplinarios. Entonces ahí se llevan los temas, se discuten, si hay necesidad de hacer una reunión como esta la hacemos, o si no a través del chat. Pero siempre la decisión la tiene, o la última palabra la tiene el coordinador del equipo de rápida respuesta. Y a la otra parte de la pregunta, que si tenemos comités de salud, sí lo tenemos. De por sí ahora en CEMES creamos los comités COVID, le llamamos, pero que en Panamá ya el gobierno lo está exigiendo. Realmente creo que en eso sí Panamá ha estado por encima de muchos gobiernos. Somos el único país donde el MINSA o las autoridades están solicitando comités COVID.
Entonces nosotros lo tenemos, es el mismo de las autoridades de Panamá que el interno en CEMEX a nivel mundial. Cada país tiene comités COVID. Por decirles, hay 160 comités COVID a nivel mundial. En México, en Panamá, tenemos 6. Oye, qué buena cosa. Ya vamos a terminar por temas de tiempo, pero yo me quiero despedir solamente con una pregunta rápida que hace el público es, ¿cuándo estimas que se va a reactivar la construcción privada en Panamá o en la región? Un estimado, Mira, un mes, 2 meses, 6 meses. ¿cuándo se va a reactivar? Pues mi expectativa, que mi jefe ya no me cree porque les he dicho siempre, desde marzo les he dicho que he tenido la expectativa de que sea antes. Como nosotros estamos con las maletas hechas cuando abren Panamá para volver. En el aeropuerto. Mi expectativa es que ya la última semana de julio ya se empiecen a reactivar varias obras de infraestructura y la primera semana de agosto ya haya una reactivación formal de la industria. ¿Y cuándo volveremos a hacer el Panamá que fuimos tal vez en el año 2019 o en general? La región, sí lo vemos que creo que nos vamos a echar varios años. Es decir, nosotros los economistas de nuestra empresa ven que hacia el 2024 podíamos empezar a ver un Panamá del tamaño que fue en el 2019 en cuanto a desarrollo y construcción. Luego creo que sí nos esperan unos años de tomar impulso. Rearrancar después de tanto tiempo parados es difícil. Es decir, los que trabajan con fierros, no sé si les ha pasado inclusive el carro, ¿no? Van a prender y no tiene batería, ¿sí? Claro. Como uno ha pensado, obvio, la batería, y va a comprar la batería. Imaginarnos la planta, ¿no? Sí, una planta. El otro día me llamaba un amigo con el que monto bicicleta y me decía, oye Andrés, ustedes tienen un breaker, no sé qué, es que mi planta de vidrio, los ratones se comieron los cables y entonces hizo un cortocircuito que rompió un breaker que no se consigue sino en Europa y no hay vuelos, ¿sí? Y eso le va a pasar a todos, a todo el mundo, ¿no? Es como el aire acondicionado, el carro. Entonces, rearrancar después de 4 meses parados nos va a llevar su tiempo. Y por otro lado, y es un consejo para los constructores, la seguridad. Es decir, esto es como cuando vienes tú en México, le dicen una cruda, ¿no? Una goma, un guayabo, ¿sí? Así vamos a llegar todos después de 4 meses, como con esa goma, con esa cruda, ¿sí? Que no sabes dónde estás. Entonces, la seguridad de los empleados es importantísimo. Van a llegar distraídos, se les va a olvidar lo que hacían. Entonces, hay que trabajar muchísimo en eso. Nosotros, por ejemplo, una semana antes los obligamos a tomar cursos online de seguridad, recordarles sus actividades, porque la verdad es que llegan bien despistados, se nos olvida a todos, ¿no? Es bastante humano y llevamos mucho tiempo. Así es. La costumbre se pierde. Sí. Oye, Andrés, muchísimas gracias, de verdad, estuvo súper divertida e interesante nuestra entrevista. Gracias por darnos el espacio, el tiempo. Sé que en estos momentos pues todos andamos con agenda de locos y dedicarse un espacio simplemente a conversar y hablar acerca de las opiniones que se tienen, acerca de lo que está pasando en la región del país y bueno, reírnos un rato es difícil, es complejo en estos tiempos como dar espacio. Entonces, muchas gracias por darnos el tiempo, por atendernos y por compartir, que eso yo creo que es lo que estamos haciendo más en esta época. Yo creo que aunque estamos todos más lejanos, hemos estado compartiendo más. No, yo honrado me siento. Al contrario, honrado yo, Oli y Fabricio, por este honor que me hicieron, ¿no? Merecido, pero yo contento aquí de poder conversar. Oye, Andrés, yo me llevo... de que me dijiste que me vas a invitar al laboratorio, bueno, ya cuando ya todo esté más normalizado. Andrés, me llevo de esta entrevista contigo cosas impresionantes en el sentido que me asombra el nivel de innovación que tiene CEMEX. Comparto contigo totalmente el tema de que todo empresario tiene un propósito. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propósito que es generar valor y el de ustedes está claramente definido. El tema de la responsabilidad social empresarial es algo que garantiza el negocio a largo plazo y definitivamente que esto va a ser esa resaca que tú acabas de mencionar. Hay que volver con cuidado y con entusiasmo, pero siempre manteniendo la seguridad del caso porque vamos a estar desacostumbrados a lo que antes hacíamos de forma recurrente, ¿no? Entonces eso nos va a agarrar el ritmo.
Gracias nuevamente. Hay muchas preguntas. De hecho, ahí soltó una pregunta al final que me gustaría ya nada más, perdón, que es, ¿en qué países de Latinoamérica tú vislumbras un mayor crecimiento en el sector de la construcción? Está bien chévere. Por ejemplo, Uruguay viene creciendo brutalmente. No sé qué otro país de Latinoamérica tú ves, Pues aparte de mira, Panamá, que era la joya. pero sorpresivamente te voy a decir, para sorpresa de muchos de ustedes, justo le presenté ayer y tengo la respuesta del comité de consejeros de CEMEX, y Panamá es de los mejores posicionados. O sea, es decir, la recuperación, el músculo que tiene Panamá para recuperarse de esta caída es mayor que el de todos los países de Latinoamérica. La capacidad, el acceso a financiamiento, ¿sí? Sus fuentes de ingresos, ¿sí? Como el canal de Panamá, como la minera de cobre, que va a tener un ingreso al Producto Interno Bruto de manera constante del país, hace que el músculo que tenga Panamá para recuperarse sea de los más grandes de Latinoamérica. Es decir, y no lo digo por, yo no soy, ya saben, no soy panameño, lo digo por estar aquí, por orgullosamente vivir en este país, pero sí la confianza que hay de nuestra organización en Panamá es plena. Se va a recuperar, se puede llevar su tiempo, todo se va a llevar su tiempo, aquí estamos todos en la misma, pero el músculo que tiene Panamá es bastante fuerte, y si tenemos un gobierno responsable, ¿sí? Que lo sepa dinamizar y que lo sepa ejercitar, vamos a lograrlo. Así Súper. es, así va a ser. Oye, Mente- nuevamente, gracias, Andrés. Disculpa esos, ¿cómo se dice? ¿Cómo les Bloopers. llamaste? No, estuvo Esos bueno, bloopers. estuvo simpático. Bloopers. Es la primera No, vez que nos pasa, pero bueno, de todo se aprende en esta vida, ¿no? Estamos Bien. expuestos a este tipo de invasiones. Antes, cuando hacemos foros cerrados, ni modo que entren a la sala y te griten ahí, ¿no? Bueno, ese es parte de la exposición de la tecnología. Para nada. Bueno, pues me dio gracias, gusto. Muchas Andrés. gracias a todos. Un saludo muy especial. Gracias nuevamente. Vale, Bye. cuídense Saludos. mucho. Gracias. Gracias.